poema Al hijo de Jorge Luis Borges. Senia empezó remarcando que la manera en la cual está redactada la ética es problemática, que ésta tendría que ser planteada desde abajo, con base en experiencias y saberes colectivos y no de arriba. Esto no se logra fácilmente, para ello hace falta crear confianza, pues no es sencillo que la gente muestre lo que piensa, sino que suele decir lo que cree que uno quiere escuchar. Sin embargo, marcó que es positivo el trato relacional que se le da a lo intergeneracional, lo cual hace evitar la ceguera del presentismo. El presentismo entendido como concebir al presente como el único momento que importa. Se olvida las generaciones previas y las que están por venir, cuando existe una responsabilidad para con ambas, pues nuestras acciones hacen habitable o inhabitable nuestro entorno. La historia debe estar al servicio de la vida, como decía Nietzsche. En ese sentido, señaló la tasa alarmante de abuso infantil y violencia intrafamiliar en México y cómo esta es un problema estructural. De ahí se desprende que la obligación de amar a quienes nos han hecho daño dentro del círculo familiar, como puede interpretarse en la guía, es problemático. No es correcto exigir ese amor, pues hace falta tener conciencia de la propia dignidad, así como la historia individual de uno mismo. No se trata de negar el dolor, sino de hacer que la experiencia dolorosa permita a la persona afectada asumir su vida de otro modo. No se trata de victimizarse, pues la víctima perpetua necesita siempre el verdugo, como decía Achille Mbembe. De la misma forma, señaló que el amor no es algo abstracto. En un país de cuerpos destrozados no puede exigirse amor abstracto. Enfatizó, de igual manera, en la importancia de no hablar únicamente del amor entre los seres humanos, sino amar al medio ambiente en general, todo lo vivo. La destrucción de una especie afecta a toda la cadena de la que somos parte. La relación entre los humanos y el resto de los animales no es jerárquica. La guía debería reflejar eso. En cuanto a la gratitud, indicó que significa ser feliz. Ser feliz es estar agradecido, por lo cual esto no se puede imponer, porque tampoco es un asunto de pura voluntad. No es posible imponer la disposición afectiva. Este tema es fundamental en una sociedad en la cual se encuentra el problema del mercado como lógica estructural, se mantiene por sujetos frustrados cuyas necesidades nunca están cubiertas. El texto de Saramago hace énfasis en la belleza. Para hacer frente a esta imposición del mercado y la explotación laboral, enfatizó que la ética debe partir de experiencias colectivas, de prácticas comunes que permitan a las personas explorar formas de reconciliarse con la vida más allá de su trabajo, círculos de estudio, talleres que les permitan descubrirse en otras habilidades, etc., como rezaba Rancière. En cuanto a las participaciones, dentro de los comentarios generales hubo, como siempre, posturas diferentes. Hay quien considera que la guía, tal como está, debe enseñarse, y quien plantea que si no rompemos con el capitalismo voraz y tercermundista con base patriarcal, la ética no servirá de nada. Se señaló que habría que buscar entrelazar los temas presentes a lo largo de la guía de manera más profunda y seguir explorando la formulación en un lenguaje que exprese lo complejo de manera accesible para un público en todo sentido amplio, absteniéndose del lenguaje paternalista que pretenda iluminar a los pobres. Se informó que el documento se desprende de foros, 147 horas de grabación. Senia enfatizó que para que la gente exprese lo que piensa debe antes confiar en su propia palabra, para evitar que digan lo que se espera que digan. En cuanto al eje temático de la ética, se recalcó la postura de Senia a propósito de la falta de horizontalidad con las demás especies. Ello debería estar más presente en la guía, hacer parentescos otros, como decía Haraway. De igual manera, se comentó el problema de la inclinación a formular una ética normativa. Se recordó, además, la degeneración ética que conlleva el sistema neoliberal, en particular dentro del territorio mexicano. De igual manera, se rescató que es una virtud de la guía el politizar el problema ético, que hasta ahora se reservaba al ámbito privado. En ese sentido, se sugirió también trabajar con la guía a partir de experiencias comunes, sin hacer énfasis en lo individual. En cuanto al eje temático de la gratitud, se apuntó a la relación etimológica entre las palabras gratitud y gratuidad. Se subrayó de igual manera el presentismo como un principio táctico del mercado. También se señaló que la gratitud cristiana remite al cuerpo y a la comunidad. Se reflexionó sobre cómo sensibilizar a la belleza en medio de tanto horror, no tener miedo a las emociones para politizar el malestar. Nadie tiene verdades completas. Y en cuanto al eje temático de la familia,
se presentó la cuestión de hasta qué punto es obligatoria la herencia de las generaciones previas. Se señaló que es positivo que en el primer punto tratado en la sesión se rescate la figura del anciano. Y bueno, ese sería el resumen de la sesión. Ahora Silvana va a presentar a nuestra ilustre ponente de hoy. Le damos la bienvenida a Pilar Calveiro. Ella, bueno, es una intelectual de primer orden, muy conocida. Su nombre va por delante, como se suele decir. Y bueno, está invitada, como cada uno de los invitados, a hablar no solo de lo que leyó en los libros, sino de lo que la experiencia de vida le enseñó. Entonces ella tiene mucho para enseñarnos acerca de su visión del perdón. Antes de eso, de pasar a presentar, de pasar la palabra a Pilar, voy a leer los dos puntos, como hacemos siempre, que se van a discutir hoy en la guía, que son el punto 9 del perdón. Tiene un subtítulo que dice: el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siente que se rebaja, se humilla o se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza, incluso del odio, y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón, dice la guía, si actuaste mal, otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Perdónate a ti mismo. Los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida. Comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado. El punto 10 es de la redención y dice: no se debe enfrentar el mal con el mal. En la antigüedad la redención se refería al acto por medio del cual un esclavo obtenía su libertad, o bien al pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o acción inmoral. Para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de castigo severo, y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica, sin renunciar, desde luego, por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia, a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad. Ante un infractor, las instituciones, la ciudadanía y los individuos pueden optar entre la creencia en la maldad innata y la convicción de que toda persona es producto de sus circunstancias y capaz de redimirse. Prefiere la libertad a la prohibición, la escuela a la cárcel, la esperanza a la desconfianza y la sospecha. Estos son los dos puntos tal como están redactados en la guía, y las lecturas que sugerimos para acompañarla, desde una lectura crítica, son El siglo y el perdón, que es una entrevista de Derrida, de Michel Viorca, y dos de las tesis del concepto de historia de Walter Benjamin, la 6 y la 9. Entonces, sin más preámbulos, le agradezco muchísimo su presencia a Pilar y somos todos oídos. Bueno, yo soy en realidad la que agradezco mucho estas sesiones, digamos, no solamente estas, sino todas las sesiones que hemos tenido, y que la verdad me han permitido pensar en esta relación entre la ética y la política, que es un tema que a mí me apasiona y estoy aprendiendo mucho de estas sesiones. Yo aclaro, para empezar, que no tengo formación en filosofía como otros ponentes que ha habido aquí y que han hecho intervenciones muy, muy interesantes. No es mi caso, soy más bien alguien de a pie en esta área, como se decía en la sesión pasada.
Sin embargo, quiero decir que me interesa mucho por cuestiones personales, pero también políticas y académicas, esta relación entre ética y política que me parece que es clave. Y me interesa en este sentido, claro, la dimensión individual y también y sobre todo la dimensión social y comunitaria que tiene el debate sobre estos principios éticos que están en la guía. Quiero decir, primero que nada, desde dónde hablo. Digamos, en mi experiencia personal, yo he sido víctima directa de desaparición forzada durante 1 año y medio, he sido sobreviviente, familiar de otras víctimas de desaparición y asesinadas, como mi esposo, mi cuñada, y muchísimos amigos y compañeros de militancia. Luego sobreviví a esto y fui testigo en numerosos juicios contra los perpetradores. Recibí, tengo que decir, distintas formas de reparación económica, social, política, y creo que perdoné sin que me lo pidieran. Y también creo que no pedí clara ni suficientemente perdón por los errores y las faltas que cometí por mí misma y también por mis errores políticos. Es desde esta experiencia que trato de recuperar algo, por un lado, de mi propia experiencia, de las lecturas propuestas y también de las conversaciones que hubo en las sesiones previas, en donde se estuvo tocando de distintas maneras el asunto del perdón. Creo que en el caso de la guía es un acierto abordar las dos dimensiones del perdón, perdonar y pedir perdón, porque lo más frecuente es que se hable de la dificultad o no de perdonar, pero se habla bastante menos de la importancia de pedir perdón. Y me parece que ambas cuestiones, pedir perdón y perdonar, nos involucran a todos en distintos aspectos. Creo que reconocer este doble lugar del que pide perdón y el que perdona, reconocerlo nos permite romper con la lógica binaria de nuestras sociedades que son tan autoritarias y que en general hacen que la persona que hable se coloque en el supuesto lugar de la justicia, de una justicia autoasignada, en donde siempre se espera que sea el otro el que pide perdón y uno el que supuestamente desde un lugar magnánimo perdona. Entonces, es reconocer este doble lugar, el pedido de perdón y el perdonar como algo que nos atañe a todos, me parece un acierto de la guía y algo importante. Creo que otra cosa que es importante y que también está señalada en la guía es que el pedido de perdón no necesariamente se acompaña del perdón. Se puede pedir perdón sin recibirlo. Y yo estoy convencida de que se puede perdonar sin que haya una solicitud de perdón o sin que haya arrepentimiento por parte de quien cometió el agravio o la falta. Creo que el tema del pedir perdón y el perdonar no se puede pensar como una contraprestación, uno en relación con la otra, o como una contraprestación contractual, jurídico de algún tipo. Es justamente, como se plantea aquí, un principio ético. Y entonces cada uno de ellos es un paso que tiene fin en sí mismo y no requiere del otro. Voy a mencionar o hablar primero del pedido de perdón. Desde luego se menciona también en la guía el hecho de que existen ciertos pedidos de perdón que pueden ser un simulacro de arrepentimiento, ¿no es cierto? Que tienen que ver en muchos casos con un cálculo jurídico, político, de distinto tipo. Desde luego, al haber una finalidad utilitaria, eso degrada el sentido de pedir perdón como principio ético que tiene un fin en sí mismo. Sin embargo, yo quiero decir que aún en estos casos de pedidos públicos de perdón que pueden ser sospechados de tener otras intenciones, creo que el hecho del reconocimiento público de la falta suele tener un valor simbólico que no es nada despreciable y que hay que tomar en cuenta. Luego, siguiendo con esto del pedido de perdón, dice la guía
que de lo que se trata, cito, es reparar el daño, recuperar la dignidad y la paz. Desde luego hay en este, como en otros principios que enuncia la guía, esta suerte de lenguaje como de mandato, al que no me voy a referir, pero ya lo hemos criticado en distintas sesiones y hemos dicho que eso es hemos coincidido, creo, en que esto es una de las cosas que hay que modificar. Entonces no voy a entrar en esto, pero sí en esta idea de reparar el daño como primer asunto. Me parece que allí hay que prestar atención, porque muchas veces lo que lleva tanto al pedido de perdón como al perdonar se refiere a lo irreparable, a crímenes que son de hecho irreparables. Y no pienso en irreparables solamente en estos crímenes de lesa humanidad, que se piensan como crímenes contra la humanidad, etc., sino que en realidad todo crimen contra la vida, contra las distintas formas de vida, en todas sus dimensiones, son del orden de lo irreparable. Y sin embargo, son probablemente una de las razones de los principales de pedir perdón y de perdonar. Hecha esta salvedad de que el perdón y el pedido de perdón, en este caso, puede estar referido a lo irreparable. Sin embargo, también hay que decir que hay en este pedido de perdón algo importante, que es que el que comete la falta lo reconozca y que pida perdón. Este pedido de perdón permite el restablecimiento del vínculo personal y social. Lo permite, no lo asegura, no lo garantiza, pero abre el camino para la posibilidad del restablecimiento del vínculo personal y social. En especial cuando el pedido de perdón se acompaña con las formas de reparación posibles, que si son directas, bien, y si no son directas, son de tipo indirecto, por ejemplo, la reivindicación del lugar de la víctima, etc. Las formas de reparación posibles creo que son importantes como forma de acompañar el pedido de perdón. Esto lo tenemos mucho como una práctica establecida en las comunidades indígenas, en distintas comunidades indígenas, este reconocimiento de la falta y simultáneamente la búsqueda de formas de reparación en relación con el reconocimiento de la falta. Creo que también una cuestión que hay que considerar en el pedido de perdón, y en este pedido de perdón que nos involucra a todos, es que los grandes crímenes que existen contra la vida, sea en las prácticas de desaparición forzada, de tráfico de personas, de racismo, de feminicidios, estamos frente a crímenes que tienen un carácter, que provienen de un orden estructural. Hablábamos en la sesión pasada y en otras de la corresponsabilidad que existen en estas violencias que generan crímenes que son de carácter estructural en relación con nuestras sociedades. Y en ese sentido es importante la revisión de los distintos niveles de involucramiento general que tenemos en estas prácticas. Esto implica la recuperación de la memoria social que marque la existencia de estas prácticas, el involucramiento colectivo en estas prácticas y al mismo tiempo la existencia de responsabilidades que siendo comunes son también diferenciadas, que no nos colocan a todos en el mismo lugar, pero sí nos obligan a todos a la revisión de nuestra responsabilidad en relación con estas prácticas. Y nos colocan entonces también no solo en el lugar de víctimas, sino en el lugar de nuestras corresponsabilidades con estas faltas en relación con la vida. Entonces creo que el pedido de perdón tiene que ver con un acto de humildad, de renunciar a la posesión perpetua de la verdad y la razón que solemos tener en nuestra sociedad, que solemos tratar de ostentar en nuestra sociedad, reconocer la falta propia y abrirse como sujeto vulnerable al otro. Con respecto al acto de perdonar, dice la guía que se trata de deshacerse del rencor, la sed de venganza y superar la ofensa. Desde luego creo que lo primero es señalar que el perdón no ocurre por mandato.
pero yo diría que no solo no ocurre por mandato, sino que ni siquiera es un acto voluntario. Podríamos decir que no se puede forzar el perdón ni porque venga de un mandato externo, ni por un deseo de perdonar, sino que hay algo del perdón que yo diría como que te llega, que adviene cuando quiere o simplemente no llega. Porque vamos a encontrar también que hay casos en los que simplemente no llega la apertura al perdón. Creo que para perdonar es importante, por un lado, reconocer al ser humano que hay en el otro, lo que sea que haya hecho, que independientemente del crimen más abominable, lo que hay es un ser humano que cometió este crimen. Y esto también tiene que ver con el hecho de comprender, en la medida de lo posible, las circunstancias en las que esto ocurrió y que la persona, en las que estaba inmersa la persona que lo cometió. Digo en la medida de lo posible porque nunca esta comprensión es completa, nunca comprendemos completamente al otro, pero es posible esta apertura para tratar de comprender. Estos dos elementos, reconocer el ser humano en el otro, tratar de comprender las circunstancias, no son lo mismo que perdonar, pero creo que pueden ayudarnos a deshacernos del resentimiento que proviene de la ofensa, porque la ofensa viene con un resentimiento que genera, con un dolor que genera un resentimiento. En la sesión pasada se decía, y cito, si te quedas en la rabia, te amargas. Y estoy completamente de acuerdo, es decir, te amargas y por lo tanto te dañas a ti misma o mismo. Entonces, lo que es importante es salir de esta rabia para utilizarla para la solidaridad, para la acción, para la creación. Entonces, en este sentido puede llegarse a un punto en el que la ofensa deja de tener una respuesta reactiva por parte nuestra. No puede desaparecer la ofensa, pero deja de ser como esta herida viva. Si acaso pasa a ser una especie de cicatriz, queda la marca, pero no como una herida viva. Y existe la posibilidad, no es que sea un mandato, no es que sea una obligación, pero existe la posibilidad de transformar el veneno en contraveneno, de hacer del veneno algo que va en la dirección de lo creativo, de la apertura hacia la vida y hacia lo nuevo. Se diluye entonces el vínculo de oposición con el ofensor, y esto puede ocurrir más allá de lo que el ofensor haga, más allá de que él persista en su actitud y en la defensa de lo que ha hecho. Por otro lado, creo, y me parece que es importante aclarar esto, que cada quien puede perdonar la ofensa sobre uno, pero no la ofensa sobre terceros. O sea, en todo caso uno puede perdonar el impacto que ha tenido en uno la ofensa sobre terceros, pero no lo que se hizo sobre terceros. No es posible perdonar en nombre de otros. Creo también que es muy importante distinguir el perdón de cualquier práctica del derecho. El perdón ocurre en un campo diferente al del derecho. Es interpersonal, podríamos decir. El derecho, las figuras del derecho, como la amnistía, la prescripción, no son parte de esto que estamos considerando como principio ético del perdón. El perdón es entre las partes involucradas, pero el perdón no cancela la responsabilidad social ni el juicio como dispositivo común que tenemos en las sociedades de adjudicación y de reconocimiento de las responsabilidades. Entonces, el derecho, los juicios son parte de esta práctica social en donde se reconocen responsabilidades y se toman esas responsabilidades. Creo que esta presencia del derecho y no confundir el perdón como práctica ética con las prácticas del derecho es una cuestión importante para la reparación de las víctimas. Cuando pienso en reparación no pienso exclusivamente en el derecho, hay múltiples formas de la reparación social, pero creo que una de ellas es el derecho y es importante. Y creo que estas prácticas de reparación, entre ellas la del derecho, pueden ayudar también a las prácticas del perdón personal e interpersonal. Creo que el perdón, cuando ocurre,
de alguna manera lo que hace es desvincular al ofendido de la ofensa. Y en ese sentido es liberador para ambas partes. No tiene nada que ver con el olvido, porque al revés, tiene que ver con una práctica de memoria, reconoce la falta del otro, pero lo que deja ir es, y lo que suelta es como el resentimiento en relación con esa práctica. Facilita entonces la apertura a lo que viene. Esto nos lo dijo muy claramente Araceli en la sesión en la que ella contó su experiencia. Entonces, salir de la posición de víctima absoluta y pasar a otra disposición afectiva, se decía en la sesión pasada, que tiene que ver con una disposición afectiva de acción, de transformación. Eso me parece que es fundamental y que ocurre con la práctica del perdón. Yo quiero también decir algo que, digamos, he pensado en muchos momentos y creo que es posible hablar de una ética de la víctima. O sea, que también aquel que está en la posición de víctima debe actuar de acuerdo con unos principios éticos. Me parece que parte de la ética de la víctima es hacer el esfuerzo de comunicar su experiencia. Cuando digo comunicar su experiencia, quiero decir hacerla comprensible para aquellos que no vivieron esa experiencia, para transmitirla y para permitir procesarla socialmente. Es decir, las prácticas de memoria pensadas como esto, como algo que no trae de manera maniática siempre el mismo discurso, sino que lo que hace es allegar una experiencia para poder procesarla con otros y hacer de esto un aprendizaje social, articular dentro de lo posible la experiencia personal con la social, con la colectiva, y que eso es lo que nos permite salir en otra dirección. Creo que Araceli nos dio un ejemplo clarísimo de esta ética de la víctima. Ella mostraba cómo, sin renunciar a levantar el nombre de su hijo, decía, mientras viva, no voy a renunciar a levantar el nombre de mi hijo. También ella nos contaba que pudo reconocer la humanidad del otro, es decir, del perpetrador, que pudo comprender al menos en parte cuáles eran las circunstancias, y que pudo, ella nos decía, perdonar y seguir adelante con su vida. Dijo, el daño no te lo puedes quedar para toda la vida, y a mí me parece muy claro eso, y me parece que esto que ella logra, deshacerse del daño, le permite autoayudarse y ayudar a otros en la práctica de reparación. O sea, a eso llamo hacer del veneno un contraveneno. Finalmente, unas poquitas palabras en relación con la redención. Me parece que la expresión redención está muy cargada de contenido religioso. Y esto hace que sea difícil de aceptar, me parece, para ciertos sectores de la población. Pero aunado a eso, me parece también que expresa una visión muy limitada de cierto cristianismo, no del cristianismo como tal, pero sí de cierto cristianismo, que tiene un fuerte contenido sacrificial. De manera que yo sugeriría tal vez tratar de encontrar otra palabra. En lo que se refiere a la redención, la guía dice, cito, reconocimiento de la culpabilidad y promesa de no repetición. Me parece que esto es parte de lo que hemos mencionado como el pedido de perdón. Pero la guía supone que esto llevaría a una reconciliación, lo cual a mí me parece bastante dudoso. La reconciliación me parece que es una actividad difícil socialmente. Me parece imposible sin la mediación de un tercero, sea la comunidad, sea el derecho, pero aún, y sin la asignación de responsabilidades. O sea, la reconciliación lleva de la mano, desde mi punto de vista, la asignación de responsabilidades, y aún con esto es difícil, incluso con esta mediación del derecho, es difícil la reconciliación. Sin embargo, me parece que más allá o más acá de la reconciliación, donde lo queramos pensar, creo que lo que sí es importante es afirmar la capacidad de transformación que existe de los sujetos y de sus conductas. O sea, pensar
esta capacidad de transformación de las prácticas y de las personas como una responsabilidad colectiva, de nuevo como esa corresponsabilidad a la que le hemos estado dando vueltas. Creo que tenemos un ejemplo muy claro de esto en las justicias comunitarias, cuando los tojolabales dicen, nosotros, no tú, dicen, nosotros hemos cometido una falta. Lo que están haciendo es ver que esta falta tiene que ver con una responsabilidad colectiva, y como nosotros hemos cometido una falta, también nosotros somos los que vamos a ver cómo repararla, cómo subsanar la falta. En ese proceso, el que cometió la falta y la comunidad se transforman mutuamente. Y en la medida en la que se transforman mutuamente, pueden restablecer el vínculo. En lugar del castigo individual, de este punitivismo que critica la guía y con lo cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, en ese proceso de reparación, de tanto el que cometió la falta como la comunidad, de una transformación mutua, de restablecimiento del vínculo en lugar del castigo individual, que lo que lleva siempre es a la multiplicación del resentimiento, eso sí creo que es algo que debemos, que debe estar presente en la guía, que se debe reivindicar en la guía. Me parece entonces que mejor que hablar de redención sería como hablar de esta corresponsabilidad en la transformación y el restablecimiento del vínculo social. Creo que pensarlo por ahí, encontrar algún concepto que remitiera más a esto, que a ese sustrato muy fuertemente religioso y medio pervertido por su uso que tenemos con la palabra redención. Sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Estuvo muy nutrido y muchas gracias desde tu lugar de enunciación, y además, bueno, para no ser lo tuyo la filosofía, realmente parece que has dado una lección de ética levinasiana. Muchísimas gracias. Habíamos acordado que justamente por el problema con la redención yo iba a agregar algunas cositas, y por eso voy a tomar un poquito más, ¿sí? Pero apenas 2 minutos más de los 3 que me corresponderían. Porque o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has planteado, y me parece que aparte va de acuerdo con lo que dice Derrida, ¿no? De separar el perdón del ámbito jurídico. No agarré el micrófono. Ahora espero que se escuche mejor. Yo quisiera tratar de pensar, porque cuando vi el término redención, por supuesto que me imaginé las resistencias que podía ocasionar, pero por eso es que agregué como lectura las tesis 6 y 9 de Benjamin, que son bien cortitas y densas también, porque creo que lo que él hace es traer la enorme potencia política que tiene la redención. Claro que creo que como está en la guía, en el punto 10, y habla en la actualidad, porque lo que habla de la Biblia es cierto, era para redimir a un esclavo o la tierra, o tenía un sentido, incluso redención de la sangre es uno de los nombres de la venganza de la sangre, que es el principio de la pena de muerte, ¿no? Pero cuando empieza la guía a hablar en la actualidad, lo deja en mero arrepentimiento individual, y ahí sí, yo creo que tiene razón Pilar, para eso ya está pensado en pedir el perdón, ¿no? Y habla de una superación de errores, además, que bueno, me parece una expresión bastante inadecuada, pero sí la perspectiva no punitivista, y me gustó mucho el ejemplo que das de los tojolabales, porque hacen esa torsión en la lengua en la que ellos dicen uno de nosotros cometimos un crimen, no es que uno de nosotros cometió, uno de nosotros cometimos, hay una asunción social, ¿no? Y esta corresponsabilidad de la que nos estaba hablando Pilar, y que abre a otra posibilidad, quita de esa confrontación, y entonces, bueno, ahí sí hay una apuesta a la esperanza.
Yo creo que la perspectiva individualista que caracteriza a la ética en esta guía, cuyo logro, como dijimos, y lo recordó Teo, es sacarla del ámbito privado para traerlo al público, ¿no? Y conseguimos que es algo muy positivo que hizo esta guía. Debería corregirse haciendo énfasis en lo social, como acaba de explicar muy bien Pilar. Y el perdón, bueno, yo creo que sí hay que revisar esa dupla de ni perdón ni olvido, porque creo que es bastante negativa y porque el perdón es un acto de memoria. Y tal como lo está proponiendo en este momento Pilar, desde su lugar de negociación, que es sumamente enriquecedor, creo que debe tomarse en cuenta. Entonces, bueno, la ética siempre remite a una relación con el otro, y esta, en la perspectiva heterónoma, no parte jamás de un sujeto individual, porque nadie nace solo, ni tampoco sobrevive sin cuidados, ¿no?, posteriores al parto. Entonces, el tema también, yo creo que habría que revisar, es el perdón a sí mismo, que está muy bien este balance de conciencia, ¿no?, del que de algún modo nos habla Pilar. Y me gustaría sí hacer énfasis en lo que dice Derrida sobre que el perdón no es normal, ni normativo, ni normalizante. O sea, si vamos a hablar del perdón en la guía, me parece que sí es osado y es una apuesta por la vida. Hablar del perdón habría que hacerlo teniendo inspirados en el testimonio de Araceli, por ejemplo, que no viene de ninguna manera a normar un perdón, pero viene a contar una experiencia y a mostrar esto otro que Pilar supo describir muy bien, como la dimensión social y a la vez liberadora que tiene el perdón. En ese sentido, yo entiendo, si quieren, de reemplazar la palabra redención, aunque creo que si pudiera hacerse brillar la parte que tiene esa potencia política justamente para algo que se llama cuarta transformación, y que lo que pretende es algo revolucionario dentro de las conciencias, creo que habría que sí sacarle brillo, pulirla muchísimo más y alejarla de cualquier cuestión sacrificial, incluso religiosa en el sentido institucional del término, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero ocupar más la palabra y creo que ya tenemos una mano levantada, que es la de Irina. Adelante. Hola, buenas tardes. Es que es un tema apasionante, polémico y apasionante, porque creo que el tema del perdón, del pedir perdón y el perdonar, está muy relacionado con el control y el poder. Es más fácil pedir perdón que atreverse a perdonar, porque perdonar muchas veces nos ubica en un aspecto de quitarnos el poder frente al otro, frente a la otra, bajarnos de ese pinche pedestal y tener un grado de empatía. Para pedir perdón también implica todo un ejercicio. Por ejemplo, en mi caso personal, yo culpé mucho tiempo a mi padre de su reacción hacia mí primero por mi enfermedad que tuve desde muy pequeña y el rechazo de mi papá, y después por mi condición de persona transgénero, que nunca me aceptó, y lo culpé mucho tiempo. Y después caí en cuenta que yo le quité toda su perspectiva hacia su hijo, de lo que él había creado y querido creer que podía llegar a ser su hijo, tanto en lo físico como en el género. Y cuando comprendí eso, me atreví a ofrecerle
más bien a pedirle perdón por haberle quitado a su hijo y por no haber cumplido su expectativa de alguien sano o sana físicamente durante toda mi vida. No recibí el perdón, evidentemente, pero yo recibí mucha tranquilidad en mi espíritu. Y entonces, sí es un ejercicio interesante de bajarnos del pedestal del control y hay que invitar a los demás a hacer ese ejercicio. Gracias por el tema. Muchas gracias, Irina. Sigue Rita y después Mariana. Bueno, primero... Ay. ¿Sí me oyen? Ah, perdón, es que tengo unas bocinas. Bueno, primero quería agradecer muchísimo a Pilar por haber compartido su experiencia y su reflexión. Y pues, como en el caso de Araceli, me parece súper admirable escuchar a estas mujeres que han tenido experiencias tan dolorosas y que han podido encontrar la fuerza, ¿no? Para poder perdonar y que lo comunican a otros para, como decía Irina, ¿no? Invitar a otras personas a tener una experiencia similar. Coincido en muchas de las cosas que dijiste, Pilar, por ejemplo, en ver la humanidad del otro. Yo creo que en el fondo, pues, independientemente de situaciones políticas, estructurales, sociales, me parece que muchas veces la gente daña al otro, pues, desde su propio dolor. Y creo que en ese sentido, hablar del perdón es muy necesario, sobre todo hoy en día en el que estamos de nuevo en un ambiente lleno de punitivismo y que es incapaz de mirar al otro también como una persona que no solo es victimaria, sino que también es víctima de sus propias circunstancias. Y por supuesto eso no le resta responsabilidad, pero yo creo que cuando vemos al otro siempre como culpable de algo y le quitamos también su contexto, como decía Cris, ¿no? Respecto a los chicos con los que ella trabaja, pues eso nos imposibilita siquiera imaginar el perdón como una opción. Ahora bien, la pregunta que yo me hago respecto a la guía, aunque coincido en que es un acierto hablar de tanto de perdonar como de pedir perdón, mi pregunta sería, ¿es posible prescribir el perdón? Y creo que ese es justo el problema de este capitulito, ¿no? De la guía, que pareciera prescribirlo como si fuera una receta o como si fuera algo que hubiera que hacer cuando no necesariamente se está en la condición de hacerlo. Bueno, gracias, Rita. Sí, Mariana. Gracias. También estoy muy agradecida de estar escuchando sus experiencias y reflexiones. Y sí, yo no había caído en cuenta de esta condición del perdón como un acto de memoria, ¿no? Y de absoluto reconocimiento de los hechos. Y con respecto a lo que decía Rita y un poco lo que dice también Pilar, recuerdo que de pequeña cuando hacía cosas y pues le pedía perdón a mi abuela, ¿no? Y ella que era una sabia siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Y yo no, pues porque te hice sentir mal, no porque te traté mal, porque hice algo malo. Y entonces ella siempre me mandaba a pensar, no, piensa en lo que hiciste y dímelo, ¿no? Y entonces era como también un ejercicio de yo reconocer que no era solo el hecho de haber hecho sentir mal a mi abuela, ¿no? Sino que toda la serie de acontecimientos previos, de decisiones, de cosas que yo había hecho que hicieron que ella se sintiera mal, ¿no? Entonces,
para mí esa enseñanza que ella me dio fue muy valiosa porque precisamente, ¿no? Es un acto de memoria y de reconocimiento de lo que uno hace, una hace frente a otras personas, ¿no? Y esta también me parece muy importante la parte de en la que se reflexiona un poco sobre el castigo, ¿no? En la parte de la redención y de, pues, esta lógica punitivista que tiene que ver con el descarto, ¿no? Los descartos. Entonces, una persona hace algo y es descartada de la sociedad como fuera, ¿no? Y que eso lleva como también a estas lógicas raciales, ¿no? De la superación de la especie y de la gente buena, ¿no? Y que también me hace recordar lo que hablábamos sobre la ley, que finalmente alguien está decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? En lugar de que sea una cuestión colectiva, completamente como lo señala Pilar, ¿no? Una corresponsabilidad. Si alguien cometió algún acto, eso también nos compete, ¿no? Como sociedad, a revisarlo y a tiene que ver con la no repetición justamente, ¿no? O sea, no puedes solo descartar gente y a ver, te quedas tú sola en el barco, ¿no? Sino una cuestión muy colectiva. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Mariana. Queda Aide y creo que después le devolvemos la palabra a Pilar y hacemos otra rueda. Aide, por favor. Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho, Pilar, lo que has señalado. Creo que has enriquecido muchísimo lo que la guía señala, porque lo has hecho a partir de tu experiencia y de algo que me parece fundamental y que está en los textos que se nos dieron, porque hablaríamos ahí también, quizá, o sea, esa es una propuesta mía, aunque digamos con mucha modestia, de niveles de perdón, porque lo que señala Derrida en el texto es, digamos, es incluso, y lo dice muy bien, hay, digamos, actos que son imperdonables, pero ahí es donde el perdón cobra relevancia. Es decir, cuando se vive desaparición forzada, cuando se vive asesinatos de militantes políticos, en fin, pues claro, son hechos imperdonables. Y incluso hay una discusión sobre si se perdona a alguien o algo, ¿no? Quizá yo ahí te preguntaría cómo fue para ti, porque volvería a enriquecer esta mirada de lo que ahí señala Derrida. Y a lo mejor, porque o sea, pienso, y digamos lo que nos contaba ahora la compañera que me antecedió, es de una situación un tanto distinta, de una magnitud distinta, pero donde para mí, así como para muchas cuestiones desde el feminismo, desde los niveles que uno podría pensar más sencillos, más de la cotidianidad, se va estructurando ese perdón para entenderlo de una u otra manera. O sea, eso no quiere decir que Mariana que diga, ay, es que tu perdón no es tan válido como el que... No, yo creo que es más bien cómo tejer esos diversos niveles de perdón para entender el perdón en situaciones que son imperdonables. Lo está hablando Derrida para la Shoah y para los, digamos, para los actos que pueden ser de terrorismo de Estado, justamente cuando se vive así, y que mucho tendremos que hablar de perdón en México, justamente, es decir, es muy difícil o cómo hablar del perdón frente a los feminicidios, frente al horror que narraba la vez pasada Senia, también lo que nos contaba Irina, es decir, hay toda esa articulación de múltiples niveles del perdón que si no se empieza desde los niveles más básicos, y nada más para cerrar, porque seguramente ya me estoy comiendo el tiempo, es, sí, la idea de la redención a mí sí me parece muy relevante, no solo por lo que incluya respecto a lo bíblico, lo cristiano o lo que sea, sino justo en el sentido que lo propone ahí Benjamin, y yo nada más diría que redención incluye justamente como ir hacia atrás y tener tiene que ver con el verbo comprar, pero también con el verbo distribuir. Lo señala esta página de etimologías. Y entonces me parece otra vez que alude a lo político de la redención colectiva. Ahí le paro, pero muchas gracias, Pilar, y a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias, Aide. Y ahora, como quedamos, le pasamos a Pilar la palabra y después retomamos una nueva ronda en la que la primera va a ser Gisela. Tu micrófono, Pilar.
Bueno, no es mucho lo que yo voy a agregar. A ver, por un lado diría que tanto el pedido de perdón como el perdonar, si se hacen de una manera, es decir, de cierta manera pueden ser ambos formas de mantener el control y formas de ejercicio del poder. Hay quien siente que tiene la capacidad de perdonar como si fuera un acto de magnanimidad, y allí lo que está haciendo es un ejercicio de poder, no está entrando en vínculo con el otro, no está perdonando, está haciendo otra cosa, está afianzando su posición de poder en relación con el otro que supuestamente ha cometido la falta. De la misma manera, el pedido de perdón, cuando, como decíamos, es hipócrita, es una forma de mantener el poder y el control. En ambos casos no estamos hablando de prácticas éticas, estamos hablando de otra cosa. Eso plantearía en primer lugar. Ahora, otra cosa, justamente por esto mismo, yo quisiera decir que el hecho de perdonar no es parte de una virtud personal, ¿eh? Yo no lo veo como algo que tiene que ver con algún tipo de virtud personal. Creo que más bien, y esto es lo que me parece que es interesante que pensemos, creo que más bien tiene que ver con que los agravios que ocurren en estas prácticas terribles que atentan contra la vida no son de carácter individual. No estamos solos frente a esos agravios, sino que estamos con otros. O sea, no es un agravio que afecta a una persona aisladamente. Claro que nos afecta a cada uno, pero nos afecta a cada uno como parte de un conjunto, como parte de unos colectivos. Es en la medida en la que nosotros nos conectamos con esto, en donde nosotros, en primer lugar, podemos hacer de esto algo que no nos aísla, sino que nos conecta con otros y nos permite procesarlo con otros, transformar ese veneno en otra cosa con otros. Eso es posible cuando lo hacemos con otros. Por eso las prácticas sociales son fundamentales. O sea, los procesos personales no se pueden pensar como algo aislado de lo social. Entonces, las prácticas sociales facilitan digamos, crean condiciones que facilitan estos procesos personales. En ese sentido es que me parece que ahí hay toda una dimensión que es claramente social, tanto en el pedido de perdón, es decir, el reconocimiento de nuestras responsabilidades en relación con todas las afectaciones de la vida, que no es de cada uno individualmente, es cada uno individualmente como parte de los colectivos que constituimos, y de la misma manera el perdonar es parte de lo mismo, es cómo nosotros procesamos esto que nos ha ocurrido como parte de los colectivos que conformamos y cómo con esos otros podemos construir otra cosa y salir en otra dirección, hacia otro lugar. Digamos, haría en primer lugar esa aclaración. Desde luego, lo que dijo Rita, desde luego que no se puede prescribir el perdón, yo creí que lo había dicho con todas las letras, no se puede prescribir el perdón, ni siquiera se puede elegir. O sea, no es algo que yo voluntariamente digo voy a perdonar y entonces perdonen, no es así, sino que el perdón llega como parte de estos procesos que permiten con otros ir encontrando las formas de lidiar con esto que nos ha dañado, que nos ha hecho una herida, y poder usar eso en otra dirección, una dirección de reparación que nunca es solo individual, sino que es colectiva. Desde luego que el punitivismo tiene que ver con... El punitivismo es el origen. Esta idea de que hay dos, que es esta forma de pensar en términos binarios, donde hay dos, y hay un otro que es el culpable, es el malo, es el feo, es todo lo no es ese otro, y por lo tanto es al que hay que castigar. Desde luego, el punitivismo parte de eso, de que ese que es un otro, completamente otro, con el que yo no tengo nada que ver, hay que castigarlo.
Y lo que estamos aquí diciendo es completamente lo contrario, o sea, estamos diciendo, a ver, ¿qué de mí está en el otro? ¿Qué del otro está en mí? Y en ese sentido, ¿cuál es mi responsabilidad con lo que el otro hace? Y también, ¿cuál es su responsabilidad? No, mi responsabilidad no desaparece la suya, ¿no? No hay este juego. Entonces, yo lo plantearía en esos términos. Sobre los niveles de perdón, yo no sé si pensarlo en términos de niveles o en términos como de momentos, de procesos. En términos religiosos sí se podría decir que hay niveles. Yo comentaba con Silvana, por ejemplo, en el Islam hay diferentes nombres para el perdón, son atributos divinos y tienen diferentes rasgos, características, y hay uno que es un perdón que directamente borra la falta, o sea, como que desapareció, ya no hay más. Ahí habría como unos niveles del perdón. Yo no sé, en mi experiencia yo no pensaría en niveles de perdón, pensaría como en un proceso a través del cual se llega a un punto en donde uno ya no se siente el receptor de una falta, sino que uno se siente parte de un colectivo en donde ha habido estas faltas, en donde uno tiene unas responsabilidades también, en donde uno ha sido lesionado como por esas faltas, pero en donde uno ya no tiene este vínculo con el ofensor que te genera un resentimiento hacia él, sino que en realidad hay otra cosa, hay como un pasar a otra cosa, en donde realmente el ofensor, el perpetrador es alguien muy desventurado, o sea, de verdad, o sea, yo a veces digo, es preferible ser víctima que victimario, de verdad, o sea, la carga que tiene el victimario es atroz, es terrible. Entonces, hay un punto en el que uno simplemente reconoce eso y creo que se pasa un poco a otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. A mí me recordó lo que decías al antisemitismo ahí en Adorno y Horkheimer, en esto de tener al otro en uno mismo y odiar al otro en uno mismo. Y también en esto último que dices, que suena tan fuerte que solo tú lo puedes decir con autoridad, porque cualquier otro que lo diga es sospechoso. Está en las experiencias de hijos de nazis con hijos de sobrevivientes del Holocausto. La llevan peor los hijos de los nazis. Hay algo muy interesante en eso. Bueno, yo ando metiendo cuchara, como saben. Sigue Gisela, después sigue Laura y después Teo. Vamos, Gisela. Espero poder coordinar mis ideas, porque con este tema me vinieron a la mente unas lecturas que hice del poeta Juan Gelman. Ahorita las traje a la mente, donde antes de que encontrara a su nieta, pues ella decía que, él decía, no lo recuerdo ahorita las palabras exactas, pero decía que le decían que no tuviera ojos en la nuca, ¿no? Para no estar viendo ese pasado. Esa frase se me quedó muy grabada, debe andar por ahí en alguna libreta, toda la cita. Entonces, aquí yo recupero esas partes de las que recuerdo de él, donde en otra entrevista decía, para los atenienses el antónimo de olvido no era memoria, era verdad. Yo estoy de acuerdo con esto, dice Juan Gelman, ¿no? Y es ahí donde el perdón, él lo ligaba mucho a la justicia. Si no hay justicia, no hay perdón. Él así lo planteó desde su propia experiencia también, según recuerdo, que secuestraron a su hijo, a su nuera, muy jóvenes, 19 y 20 años, la chica iba embarazada, tuvo a la bebé, se la raptaron, fueron asesinados, en fin, cosas de verdad en esas dictaduras sudamericanas, y bueno, aquí en México también tenemos la guerra sucia y todo lo que nos estaba pasando con esta guerra nefasta de Calderón. Son situaciones que rebasan, no sé si lo humano, porque aquí entiendo esa parte de reconocer al otro como humano, porque al deshumanizarnos, es que a quitarnos esa esencia, ¿no? de nuestra dignidad, lo que somos, ¿no? Hay otro texto también de Nora Fernández, algo así de La dimensión desconocida se llama,
donde también ella narra cómo es también del victimario traer eso cargando, que inclusive este personaje va y hace las declaraciones y recibe pues protección para que se den a conocer principalmente las personas pues donde quedaron los cuerpos de sus familiares, ¿no? Que muchos los esperan para llevar a cabo este duelo. Y es lo que dice Juan Gelman, ¿no? Si este duelo se queda suspendido al no saber dónde se encuentran esos seres queridos, ¿no? Que tomaron las vidas estos victimarios. Entonces, aquí yo quiero entender si es necesaria la justicia para que se pueda llevar a cabo el perdón. También lo vimos ahora recientemente, que fue muy criticado el que nuestro presidente fue pues, a pedir perdón a los pueblos mayas, ¿no? Donde inclusive redactaron una carta diciendo que pues se precisa la justicia. Y bueno, eso es lo que yo quiero compartirles, son muchas ideas. También he leído a Luisa Valenzuela, de esa de Noche soy tu caballo, híjole, también la conocí en persona, le expresé mi admiración porque ella misma comentaba que estos textos fueron Cambio de Armas, ese libro, si no mal recuerdo, fueron, es porque la maldad de estos seres también va ligado a la tontera, y también lo expresa Nora Fernández en su libro, por decir un título como De noche soy tu caballo, ¿no? Que no se, desde esa maldad, no se entiende que finalmente es un texto que narra las violencias que se sufren en estos periodos históricos, ¿no? de dictaduras. Y bueno, es cuanto lo que yo quiero compartirles y muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Vamos a seguir entonces con Laura. Gracias. Bueno, yo sí quiero insistir un poco, Pilar, en la pregunta que te hacía alguien, se me olvidó su nombre, soy muy mala para los nombres, que tiene que ver con el texto de Derrida, donde él plantea esa diferencia entre perdonar a alguien o perdonar un hecho. Me parece relevante porque creo que justo que en esta, digamos, perspectiva que tú planteas correctamente desde mi punto de vista, de que debe haber un sentido colectivo del perdón, me parece que se aplica más bien al perdón de un hecho, ¿no? Que es un hecho colectivo, no personal, ¿no? Y en ese sentido me parece que me recordó a Hannah Arendt, ¿no? Justamente en los juicios de Nuremberg, donde ella dice que, por ejemplo, no sé, un tipo que le ordenan hacer algo que puede ser una masacre o lo que sea, obedece órdenes. Por lo tanto, culparlo a él, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Y también me recordaba una frase de Wittgenstein donde dice que algo que sería muy absurdo es responsabilizar a Hitler del nazismo, ¿no? Porque el nazismo no es una idea de Hitler, sino es como un momento histórico que tiene un origen en algún humus cultural o no sé, ideológico, etcétera, ¿no? O sea, creo que esta diferencia que plantea Derrida entre lo individual y el hecho, ¿no? Ayuda, abona esta idea que me parece muy importante de verlo, el perdón, como algo de orden colectivo, sobre todo en el sentido que tiene este punto para mí en la guía ética, ¿no? Que no se trata como de una redención personal, sino de una redención del país, ¿no? De la nación que está, digamos, dividida entre víctimas y victimarios en muchos sentidos de la violencia política, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería plantear es que también en la lectura de Derrida algo que se me hizo súper interesante es que él diga que perdonar es algo loco, ¿no? Y creo que dice que es loco porque es paradójico. O sea, él dice, tú no puedes perdonar o no tiene sentido plantear eso a menos que sea algo imperdonable, porque si no es como vacuo, digamos, banal. Y yo pensaba, quizá en el nivel personal es así, ¿no? Donde es como hasta, digamos, un cierto comportamiento social moralmente aceptable, de bondad, etcétera, como una virtud justamente, ¿no? Cuando se trata de un asunto
de orden social, entonces sí me parece que esta idea de que es loco hace que no tenemos una manera de ni siquiera enunciarlo, ¿no? Y entonces yo pensaba, cuando leía eso, que me perturbó mucho en un sentido positivo, era que quizá una guía ética debería estar formulada a partir de preguntas, ¿no? Como que si nos preguntáramos cosas, que fueran cosas que que fueran preguntas relevantes para la reflexión colectiva, creo que sería un efecto muy interesante de una guía ética, un poco en esta discusión que hemos tenido de esta enunciación normativa, ¿no? Y bueno, me acordaba que Wittgenstein también decía que pues, un libro de filosofía podría estar compuesto de chistes, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no puede una guía ética estar compuesta de preguntas, ¿no? Se me hace que en realidad para mí la ética es plantear problemas éticos que son irresolubles, que son locos, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esto y la última cosa, no sé si ya me está pasó. Sobre tiempo, Laura. Soy una parlanchina, pero creo que el arrepentimiento es una cosa que deberíamos en algún momento también de acercarnos, porque creo que está un poco perdido aquí y es relevante, ¿no? Ese punto, pues. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Sobre las preguntas ya nos había hablado Rita desde el principio. Teo, por favor, y después sigue Francisca y luego le pasamos la palabra de vuelta a Pilar. Teo. Bueno, sí, yo quería decir que, bueno, recordé que hay en el Museo de la Memoria de Rosario, hay una frase de Pilar pegada en la pared, que no recuerdo completa, pero termina diciendo que un campo de concentración solo puede existir en una sociedad que no lo quiere ver. Entonces, digamos, con base en eso, la duda que me surge es, digamos, ¿cómo puede una persona que no quiso ver ese campo admitir su culpabilidad y cómo debe pedir perdón y si debe pedirlo? Y viceversa, digamos, la víctima, ¿cómo puede perdonar a alguien que no hizo las cosas por comisión, sino por omisión? Entonces, bueno, me pareció como una duda que nos atañe a todos, porque es posible que muchas cuestiones digamos, muchas faltas que se le cometen a otras personas se hacen por omisión propia. Y cómo lidiar con esa culpa me parece una pregunta interesante. Muchas gracias y gracias por la brevedad. Seguimos con Francisca. Bueno, muchas gracias por la palabra. También es muy bonito poder expresarnos. Dos cosas quiero decir el día de hoy y las voy a leer, una de ellas textual. Sobre el perdón que acaba de pasar en los agravios al pueblo maya. Y lo voy a leer así rapidito. Dice, el presidente dijo cuando estuvo allá en Campeche, aquí, dijo el presidente, aquí por un imperativo de ética de gobierno, pero también por convicción propia, ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los 3 siglos de dominación colonial y en 2 siglos del México independiente. Esto lo retomé del presidente, palabras textuales de él, también para ponerlas en tribuna, porque como diputadas y diputados tenemos que tener esas nociones de ética y esas nociones que nos hacen humanos, eso que estamos discutiendo aquí. Y otra cosa que quería comentar, aparte de este asunto relacionado con el perdón, es que hay un documento que me gusta mucho, un libro y se los recomiendo, que se llama Resistencia Indígena ante la Conquista. Y cuando entra el tema de que si el rey de España debe pedir perdón a México, claro que debe pedir perdón, por supuesto. Fue un genocidio que se hizo y es hora de que debe pedir perdón, y coincido con nuestro presidente de que el rey de España pida perdón. Tal vez no lo pida porque
debe pensar que va a tener que regresar el oro y la plata, no sé, pero por supuesto que debe pedir perdón el rey de España, el gobierno de España, el gobierno de México. Y eso sería lo que quería comentar el día de hoy. Gracias. Gracias, Francisca. Quedó la mano levantada de Laura, no sé si debes bajarla o es que sí pides la próxima. Perfecto. Entonces sigue ahora Pilar y después hacemos una nueva vuelta que va a encabezar Luis Ariosto Mora. Pilar, por favor. Bueno, no sé si vale la pena que yo siga hablando. A ver, yo con respecto a lo que se mencionaba sobre Juan Gelman, a quien fue muy amigo mío, lo quiero mucho, pero hay que decir que esta idea de amarrar la justicia con el perdón es una de las ideas que yo traté de un poco rebatir, en el sentido no de que la justicia no sea importante, sino de que son dos procesos diferentes. Cuando estamos en el campo de la justicia, estamos en el ámbito del derecho. Yo sí creo que el hecho de que haya un reconocimiento de responsabilidades en el campo del derecho es muy importante y puede ayudar a las prácticas de perdón interpersonal, pero son cosas diferentes. Juan, cuando escribió eso, y además es una lógica que ha estado muy presente en Argentina, es esta idea de que la forma, casi la única forma de reparación es la justicia en el sentido de la justicia en el sentido de derecho, ¿no? De llevar a juicio a los responsables. Yo creo que esto es una práctica muy importante, no voy a digamos, disminuir la importancia de esta práctica. Sin embargo, no es la única. La justicia no se acota al campo del derecho, sino que es algo mucho más amplio y tiene que ver con prácticas mucho más vastas, en donde la sociedad y los distintos sectores de la sociedad tienen un papel importante que jugar. Entonces, yo pienso que es la cuestión, o sea, que hay que pensar cómo hacemos justicia en ese sentido más amplio, que no excluye al derecho, pero que es un sentido más amplio, cómo hacemos justicia frente a estos grandes agravios que hemos padecido como sociedad, porque donde hay desaparición forzada, toda la sociedad padece, en distintos grados, pero toda la sociedad lo padece, donde tenemos el nivel de crimen, de trata de personas, de asesinatos que tenemos en este momento, esto nos está afectando a todos. Tenemos que ver cómo hacemos justicia como colectivo en relación con esto y en un sentido vasto. Entonces, yo diría primero que nada eso, y plantearía el perdón en un terreno que es un poco diferente. Por eso decía, no, el tema de pedir perdón y dar y perdonar, digamos, está en otro campo, me parece que está en el campo de las relaciones interpersonales. Y ahí, con respecto a en qué medida es algo loco, según el texto de Derrida, creo que es algo loco porque justamente no es algo a lo que se accede por un ejercicio racional. Yo lo pensaría en esos términos. Me parece que cuando él dice que es loco, es que no es ni algo que se puede mandatar, ni algo a lo que se accede por una práctica racional, sino que es algo que viene de otro lugar, que ocurre de otra manera, que acontece, yo diría, más que el hecho de que fulano perdonó a mengano, o acontece o no acontece, digamos. Lo pensaría en esos términos. Ahora, el tema del duelo suspendido, yo también diría que hay que tener cuidado con esto. Hay distintas formas de duelo. Esta idea de que si no está el cuerpo no hay duelo, yo creo que hay muchas formas del duelo. Yo jamás recuperé el cuerpo de mi marido, jamás. Yo tengo 2 hijas, nuestra familia no recuperó el cuerpo de mi esposo, y sin embargo yo creo que nosotros hicimos un proceso de duelo. O sea, no hay una sola forma de duelo, y no se puede tampoco establecer cuáles son los pasos debidos para realizar el duelo. Me parece que es más complejo que eso. Sobre el pedido de perdón de Andrés Manuel a los mayas, y que también, bueno, que se hizo referencia en 2 intervenciones,
yo creo que cuando estamos hablando de un crimen de Estado, me parece absolutamente pertinente que el titular del Estado pida perdón. Eso no quiere decir que se le otorgue, pero me parece pertinente que en nombre del Estado que ha cometido el crimen, un genocidio, bueno, aquí en los dos casos, tanto en el pueblo maya como el que Andrés Manuel le dijo al rey de España que debía asumir, estamos hablando de genocidios. Me parece absolutamente pertinente que un jefe de Estado pida perdón en nombre del Estado del cual es titular por ese genocidio que fue cometido por ese Estado. Entonces, ahí yo no veo que haya ningún... No me parece que sea algo incompatible con la ética, todo lo contrario. Luego, si se perdona a algo o a alguien. Yo creo que justamente por la cuestión interpersonal, yo creo que en realidad uno perdona a alguien, lo cual no tiene nada que ver con que esa persona quede por fuera de un proceso legal. Por eso yo cuando empecé dije, a ver, yo fui testigo en un montón de juicios. Todos los juicios a los que me llamaron como testigo, yo fui testimonial. Porque yo creo que los responsables de los actos deben responder ante la justicia por lo que han hecho. Porque no es cierto, o sea, por ejemplo, los genocidios o los crímenes de Estado, es cierto que se hacen dentro de una línea de mando, pero eso no exime de responsabilidad al que ejecuta estas prácticas. Entonces, hay que entender que esto es dentro de una línea de mando, hay que entender que hay unas responsabilidades sociales que afectan a muchos más que los perpetradores directos, hay que entender cuál es nuestra responsabilidad también en esto que ha acontecido, pero eso no borra la responsabilidad individual de quienes lo realizaron. Y así como no borra la responsabilidad individual de quienes lo realizaron, tampoco borra la nuestra. Entonces, yo creo que el perdón acontece principalmente entre personas y que tiene que ver con que uno ya suelta eso. A ver, voy a hacer un relato personal. Yo cuando me di cuenta que esto había pasado, porque yo asistí a la sesión final de un juicio en donde estaban condenando a los perpetradores. Y yo sabía que esos que estaban ahí, porque los estaba viendo, esos eran los perpetradores que yo había conocido, porque además en la acusación, en los cargos, me nombraban a mí en relación con estos señores, pero yo miraba a estos señores y para mí eran X. O sea, yo no me representaban nada, yo no sentía ningún vínculo de enojo, de deuda, de ofensa personal con ellos, punto. Eso estaba en algún punto saldado, independientemente de que yo había sido testigo para que a ellos la justicia los condenara. No sé si esto de alguna manera explica algo. Ahora, lo que preguntaba Teo, yo creo que el hecho justamente de que la sociedad no quiere ver, tiene que ver con lo que son las prácticas de lo autoritario. Yo en ese caso estaba hablando del terrorismo de Estado en Argentina. Eso que hace el terrorismo de Estado contra un grupo lo está haciendo con toda la sociedad. Entonces, en la sociedad pasa de todo. Hay unos que van a ser cómplices directos, hay otros que se van a callar porque medio les conviene, hay otros que se van a callar porque tienen miedo, hay otros que simplemente no pueden ver y hay otros que ven, saben y se oponen. Hay de todo, hay un montón, no hay dos, hay muchos y hay muchas formas de reaccionar frente a eso. Ahora, ¿qué pasa? Justamente porque las personas y las prácticas se pueden modificar, eso que en un momento no se vio, en otro momento se puede ver. La misma sociedad puede ver aquello que no vio. Y en ese sentido puede hacer un recorrido diferente. Y es a eso a lo que le apostamos. O sea, cuando pensamos en esto y en las prácticas sociales posibles de reparación, a lo que se le apuesta es
a que quienes no han visto vean, y a quienes se hicieron lo que no veían, se vean obligados a reconocer, o sea, a unas prácticas que permitan encarar esto. Entonces, en ese sentido, digo, yo creo que cuando tomamos un poco como la responsabilidad que todos tenemos en estas situaciones tan graves de nuestras sociedades, también de alguna manera abrazamos como perdones para todos, para nosotros mismos, para los otros, o sea, hay una cosa como de comprensión y de decir, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Y cómo salimos de esto? Y yo creo que de eso se trata, por ejemplo, en este momento en México. Como de eso, desde mi punto de vista, de eso se trató en Argentina y solo se logró parcialmente. Muchísimas gracias. Están ahora Luis Ariosto Mora y luego Jorge Rodríguez. Luis. Gracias, agradezco a la profesora Calveiro. Me quedo con esto y no sé si sea correcto este planteamiento. Colectivamente tendríamos que replantearnos el perdón, ofrecer perdón, pedir perdón, en un país en donde, no sé, los grupos indígenas han sido permanentemente vulnerados y gran parte de la sociedad dice, sí, mira, qué mal, pero no me toca a mí, no soy indígena. O muchos desaparecidos, qué terrible, pero a mí no me afecta, qué mal. Y lo que nos dice la profesora Calveiro, no, a todos nos está tocando, a todos nos compete, de una u otra forma, y tenemos que empezar a ver eso y plantearlo colectivamente. No solo es lo individual, no solo es la familia, es el grupo social, la comunidad, la ciudad, el país, que tendríamos que hacer estas articulaciones, que me parece muy importante, porque de otra forma es dejarlo nuevamente en el ámbito de lo privado. Y además me da mucho gusto, me parece que el manual aquí está haciendo un efecto, no lo había sentido así, en donde pensar con los otros nos permite ver desde otro lugar. Le agradezco. Muchas gracias, Luis, y seguimos con Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por supuesto que tienes que seguir hablando, Pilar, porque siempre aprendemos mucho de lo que dices. Yo quería poner dos ideas sobre la mesa que no sé si sean preguntas o dudas para ver qué rebote encuentro, porque me han suscitado muchas dudas de lo que nos comentas. Uno, me hiciste recordar un texto de Finkielkraut, donde él habla un poco de que hay una serie o una especie de prestigio en ser víctima, y él hablaba desde su experiencia, porque decía, yo al ser hijo de una víctima del genocidio nazi, yo he ganado cierto prestigio, yo puedo exigir ciertas cosas. Y él decía, yo me siento un poco usurpador del papel de la que fue víctima integral. Lo pensaba eso más que para pensar en los cercanos a la víctima, en otro tipo de victimización que está surgiendo en estos tiempos, como por ejemplo el que le llaman el racismo inverso. Personas que se dicen ser víctimas de la inversión de ciertas cosas nefastas como el racismo, pero yo creo que eso del racismo inverso no es posible, pero ellos se asumen aún a pesar de ser o estar en una posición dominante, se asumen como víctimas pienso yo, no sé tú qué opines, para reafirmar esa posición dominante. La otra cosa es, si me dices el día de hoy que el perdón está completamente ajeno del ámbito del derecho, yo estaría de acuerdo. Pero también pensaría en la necesidad que tarde o temprano, cuando menos tangencialmente, tocara el ámbito del derecho. Pienso, por ejemplo, lo que decía Mariana al principio del punitivismo excesivo que vivimos. En un proyecto en el que estoy participando, nos tocó ver que tenemos las salas de juicio saturadas de robos que no rebasan los 2,000 pesos, que tiene cadenas como el Oxxo, Palacio de Hierro, Liverpool, atoradísimas,
al sistema judicial exigiendo cárcel, porque además es una posición muy contemporánea, el exigir cárcel para todos los que han infringido alguna ley, terminó ya casi, y entonces no existe ninguna posibilidad de estas personas, y en vez de estar dedicando los recursos necesarios para hacer justicia, esa es otra cosa que me parece muy interesante que planteas, existen formas de hacer justicia que no pertenecen al derecho, tan impotentes como del derecho, pero sigue siendo importante. Pero termino con lo del perdón. Pero me parece a mí la importancia del perdón en el derecho creo que sería una gran herramienta para ayudarnos a romper esta tendencia punitivista que tenemos en estos días. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Levantó la mano José. No sé si está Bernardo primero, creo. Bernardo Cortés y después José Gandarilla y después volvemos con Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por los comentarios de Pilar que se me hicieron muy sugerentes, sobre todo ahí cuando pues habla del perdón colectivo, ¿no? Que bueno, yo entendía un poco la sugerencia de la compañera Aide, que después comentó Laura, en torno a pues a estos especie de tipos de perdón, ¿no? Yo entendí que más bien en esta distinción que hacía Pilar, ¿no? Del perdón colectivo, pues se situaba obviamente en otra dimensión, ¿no? Del perdón personal o de aquellas situaciones, aquellos acontecimientos donde pues los agravios son muy particulares y obviamente no incumben las intenciones y la voluntad de otros, ¿no? Y ahí me parece que estaba como que no sé si decirlo así, pero así entendía yo ese otro tipo de perdón al que hacían referencia antes Aide y Laura, ¿no? Porque precisamente en ese sentido se me hacía muy sugerente la importancia del perdón a nivel político, ¿no? Y recordaba mucho al filósofo Levinas cuando hablaba de la importancia de renovar el tiempo, ¿no? A través precisamente a través de una falta, ¿no? Y de un acontecimiento injusto a partir incluso de la muerte, ¿no? Que precisamente el perdón podría ser ese mecanismo de purificar, no sé si a la palabra correcta, Levinas la llega a usar, ¿no? De purificar el pasado, de purificar las afrentas, las faltas, y no simplemente para proporcionar una idea de renovación imaginaria, ¿no? Sino precisamente para la posibilidad de construir algo alternativo a partir de alguna manera como mecanismo para continuar a partir de la ruptura, ¿no? De poder resarcir algo para poder seguir adelante, ¿no? Y también me recordaba eso de cuando sucede el acto del perdón en este sentido, en esta estructura del tiempo, de poder superar algo, no para dejarlo atrás, sino para precisamente trabajarlo. Eso que indicaba Levinas, ¿no? Que el perdonado no se convierte en inocente, ¿no? No está libre de culpa, sino que precisamente es la posibilidad de poder abordar eso que se ha perdonado de una manera, digámoslo así, constructiva, ¿no? Y eso se me hace bastante sugerente en la cuestión política, para poder incluso comenzar a hacer justicia, ¿no? De alguna manera, si no se comienzan a ir más allá del reclamo, de la victimización y de la legítima exigencia, pues bueno, es una especie de imposibilidad incluso ponerse a discutir eso al nivel político para intentarle darle solución, ¿no? Entonces, esa renovación, ese perdón como mecanismo de poder recomponer algo a partir de la ruptura se me hace bastante sugerente. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Sigue José y después me anoté yo también. Dale. Sí, en primer lugar quisiera agradecer la intervención inicial, las respuestas de Pilar, que han sido muy contundentes, muy centradas al tema, y también las otras intervenciones. Creo que esta sesión ha sido una sesión muy encaminada a un tema que creo que adquirió su definitiva importancia con el curso que ahora se ha dado. Porque además compete a temas
muy importantes en los tiempos en los que vivimos. Digamos, si pensamos la relación que en el texto de Derrida está abundantemente señalada en el sentido de lo imperdonable y la noción de perdón, pues vaya, uno de los eventos que creo yo, a mi juicio, precipitaron toda esta especie de insurgencia cívica electoral del 2018, está dada por la cuestión de la desaparición de los 43 estudiantes, en el sentido de que no hay equivalencia, pues no hay modo de, digamos, de que este hecho imperdonable sea procesado en una instancia, digamos, que remita a algo que pueda, digamos, señalar la dignidad de estas personas y, digamos, y el hecho de no contar ni siquiera con una historia de saber cuál fue finalmente lo que aconteció. De ahí que también en estos momentos, por ejemplo, viene a mi memoria una imagen en uno de los centros de vacunación en donde sacó la jornada la figura de Echeverría. Echeverría ahí con su sombrero, con una vestimenta un poco humilde, pero remite justamente también al problema que estamos tratando, en el sentido de, por ejemplo, los acontecimientos del 68 y el lugar que corresponde a esta persona, porque justamente su condición, porque en cierto modo la fotografía pretendía como que reflejar una cierta condición de vulnerabilidad o de fragilidad, digamos, de la persona, ya del sujeto, digamos, despojado de toda esta condición del doble cuerpo del rey, ya como no sujeto como poderoso, sino en su condición de vulnerable. Y yo creo que hubo algunos comentarios en la prensa que hicieron, redimieron, digámoslo así, a los que fueron las víctimas de todo este proceso del 68, ¿no? Yo creo que ahí también está expresada toda esta condición problemática de la sesión de hoy. Y un último elemento que quisiera señalar, a ver si propiciamos un comentario de Pilar también, porque uno de los eventos simbólicos más fuertes, por ejemplo, en la emergencia del neozapatismo, fue aquel breve texto justamente de qué nos van a perdonar, ¿no? Y a mi juicio contrasta un poco con relación a ahora en esta proposición de que no hay nada que perdonar, o sea, que no van a pedir, no se debe pedir ni siquiera una disculpa. Creo que eso corresponde a una lectura que está aconteciendo tanto en el gremio de los historiadores como en la cuestión del país y de lo que ocurre a 500 años del 1521, con relación al modo en el que, digamos, se tiende a colocar la cuestión respecto a esos eventos y a la propia fundación de la nación, esta especie de fundación trágica de la nación, y al modo en el cual se acomete en un determinado momento que también se plantea como un momento de refundación. Yo creo que la disputa simbólica está ahí y por esa razón me parece el señalamiento que hacía yo de comparar esas dos dimensiones simbólicas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, José. Pilar, si quieres contestar, yo llevaría hacia otro lado después. Bueno, yo sobre el tema del prestigio de la víctima, que se mencionó al principio, yo por eso hice una breve mención a lo que llamaría la ética de la víctima. El hecho de ser víctima no excluye la responsabilidad, no te deja fuera de responsabilidad. La víctima tiene también que asumir su responsabilidad. No solamente en lo que aconteció y que terminó en su victimización, también en su papel como víctima. Hay una responsabilidad social que se puede asumir o no, como toda responsabilidad, pero hay que marcar que hay esa responsabilidad y que la condición de víctima no exculpa de las responsabilidades. Eso diría en primer lugar. Luego, ¿quién es la víctima? Y bueno, la víctima
siempre es el otro, o sea, es el otro que está en condición de desventaja. Digamos, no es comparable un indígena que es excluido o que es menospreciado por cómo habla, con un gringo al que le tomaron el pelo porque pronuncia mal el español. Son dos situaciones completamente diferentes. La víctima es el otro que está en posición de desventaja. Lo otro es otra cosa. Entonces yo haría esa aclaración con respecto a quién puede ser víctima, qué es lo que entendemos por víctima. Desde luego que yo no pensaría en que el ámbito del derecho debe permanecer ajeno para nada. Lo que he querido decir es que el tema de la reparación no se reduce a la cuestión del derecho, que el derecho es importante, que tiene un papel de reparación simbólica y efectiva importante, pero que puede ser un error pensar en que allí termina todo. Lo hemos visto, y que hay distintas formas, y también yo lo que diría es que cada sociedad procesa estos eventos terribles a su propia manera, que no hay una forma única, que tiene que ver con las características, la historia, las características políticas, culturales, etc. Cada sociedad encuentra sus caminos, sus procesos, pero son caminos que creo que tienen que ser colectivos. Eso no quiere decir, yo seguramente me expresé mal, yo no pienso en un perdón colectivo, al revés, yo he tratado de decir que lo que hay en el perdón es que es una práctica más bien intersubjetiva. Lo que sí he dicho, o quiero decir, es que a eso no se llega de manera individual aislada, se llega en el procesamiento de lo vivido con otros. Que el procesamiento de lo vivido es colectivo, pero no pienso que se pueda llegar a un perdón colectivo. Eso sería muy parecido a lo que se trata de instalar muchas veces como estas amnistías de carácter general. No estoy hablando de eso, para nada. Yo estoy hablando como de dos niveles, uno que son los procesos personales que están contenidos por unos procesos colectivos y que son posibles porque no somos sujetos individuales aislados. Pero no haría yo una comparación. Creo que de hecho traté de marcar que no es, digamos, esto que hemos llamado perdón, no es asimilable a las amnistías o digamos, a dar por cancelados los procesos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y creo que lo que pasa es que en el procesamiento, justamente como hay distintas responsabilidades, también hay formas distintas de responder. Entonces, una cosa son las respuestas individuales, pero otra cosa son las respuestas de carácter más social, las respuestas del sistema político, las respuestas del Estado. El Estado está obligado a dar una respuesta. Y la respuesta del Estado, por ejemplo, no puede soslayar el derecho. La respuesta del Estado tiene que incluir una respuesta que viene desde lo jurídico. Luego está la respuesta social, que tiene que incluir las responsabilidades diferentes y de acuerdo con eso ver cuál es la respuesta. Por eso creo que es bastante complejo y que implica procesos que van más allá de este perdón al que hemos hecho referencia, que es como interpersonal, intersubjetivo. Con respecto de los 40, bueno, lo que señaló José de los 43 y el neozapatismo, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo de los 43 es la máxima expresión de lo imperdonable y es también frente a lo cual se levanta esta otra cosa. O sea, eso lleva a que haya algo en la sociedad que se levanta, que frente a esto inaceptable, imperdonable, se levanta buscando una salida. Porque lo que se busca en el 18 es una salida hacia otro lugar. Lo que promete la 4T es una salida hacia otro lugar. Y la apuesta es esa. Y si hoy aquí estamos hablando de la relación entre ética y política, es eso. Es porque hay una apuesta hacia otro lugar y queremos ver cómo esto que se levantó encuentra una respuesta, encuentra un lugar, ¿no? Y si encuentra un lugar, ese es un lugar de reparación.
Eso es un lugar de reparación que tiene que estar presente. Entonces, eso diría. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería comentar una cosa respecto del día de hoy y lo que estamos viendo, porque tiene que ver con esa instalación en el lugar de la víctima. Recuerdo que cuando me explicaron que se le dio el nombre al documento Nunca Más aquí en Argentina, quien había sugerido ese nombre era el rabino Marshall Meyer y tenía que ver con el Holocausto. Y hoy pienso en lo que está pasando en Gaza, los bombardeos en Gaza y en la mezquita de Al-Aqsa y digamos, el momento apocalíptico, y por eso sí creo que hablar de redención es pertinente, en nombre de la víctima, de una víctima que se perpetúa en ese lugar del agraviado y que se considera con derecho a cobrarle a quien sea y no justamente a quien se lo perpetró aquellos agravios, de manera intergeneracional además, porque además hubo reparación, el gobierno de Eisenhower entregó dinero, ¿no? En su momento por los juicios que hubo y no bastó con eso. Cuando uno se instala en el lugar de la víctima, y por eso me parece tan importante que hables y que lo digas tú, no cualquiera lo puede decir, de esa ética de la víctima, de esa responsabilidad por el otro que también tiene la víctima y que de ninguna manera lleva una teoría de dos demonios, ni nada de eso debe temerse, sino asumir también que reconocer lo humano en el otro no significa exonerarlo, que comprender no quiere decir justificar. Hay muchas cosas que creo que se tienen que ir separando, pero como decía Irina, el juego de poder que hay y de sometimiento del otro creo que tiene su máxima expresión, la que más tendríamos que temer en lo que se hace en nombre de la memoria del Holocausto hoy en día y de lo que se acusa a quienes ni siquiera tuvieron nada que ver con eso. Es común que en nuestras sociedades tengamos mucho miedo de ser atacados por gente extremadamente vulnerable. O sea, es común que cuando vemos a alguien en situación de calle nos crucemos de calle porque nos da miedo, porque hay algo de esa vulnerabilidad que nos devuelve un espejo de algo que odiamos en nosotros o que tememos en nosotros. Yo creo que hay que trabajar muchísimo sobre esa ética de la víctima también, y no para que sea una ética normativa, sino justamente una ética crítica. Así que muchísimas gracias. Teo, quería preguntar algo. Sí, bueno, ahora que José decía, digamos, la cuestión del 68 y la cuestión de los 43, yo, digamos, recordé cómo, digamos, hubo una asunción completa de la responsabilidad por parte del Estado, refiriéndose a la masacre de Tlatelolco. Y está ese famoso discurso de Díaz Ordaz donde asume las consecuencias de los actos de manera cínica, pero es alguien que se señala directamente como culpable. En cambio, la cuestión de los 43, la gente, las autoridades empezaron a pasar la pelota de quién había sido, ¿no? De si fue fulano, si fue mengano, si fue caetano, fue sutano, y digamos, con base en eso, me pregunto qué es más difícil de perdonar, si alguien que está diciendo, incluso con cierto orgullo, que él tomó la responsabilidad política de perpetrar esa masacre, o un Estado en el que se la pasan pasándose la pelota. Bueno, gracias. Yo creo que no sé si escuchamos la intervención de Laura y ya le damos la palabra a Pilar para que cierre, ¿sí? Por favor, vamos porque nos quedan 12 minutos en total. Sí, yo muy rápido, es que me acordé que una vez que fueron los padres de los estudiantes de Ayotzinapa a la universidad, yo los llevé al metro en mi coche con el abogado, algunos de ellos, y entonces uno de los padres, yo le dije que me había impresionado cómo había hablado, porque era un discurso muy transparente, ¿no? Y entonces él me dijo, es que estoy encabronado. Y yo le dije, no, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que usted es una persona que se ve que es como
limpia del corazón, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que sí estoy encabronado porque quiero que metan a la cárcel a Peña Nieto, ¿no? Porque él es el culpable. Y entonces yo le dije, no, él no es el culpable, hubiera sido cualquier otro, porque son intereses que están ahí metidos. Y el abogado me dijo, gracias, profesora, porque es muy difícil que ellos acepten eso, que es muy importante. Entonces ahorita me acordé porque pienso que a eso me quería referir con la cosa de lo personal, ¿no? Que digamos que no podemos decir que Peña Nieto es el culpable de Ayotzinapa él solo, ¿no? Sino que es un crimen de Estado y por lo tanto no puede ser el responsable el presidente de la República. Entonces, bueno, solo era eso que me parecía que ayudaba un poco a aclarar lo que yo quería plantear. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Pilar y para que cierre. Bueno, muy brevemente, Teo, primero, yo creo que la responsabilidad que asume Díaz Ordaz es una responsabilidad hipócrita, es como las que hablábamos al principio. Él dice, sí, fue el Estado, pero en realidad asume la 10ª parte de lo que en realidad ocurrió en el 68. Encubre, miente, o sea, y Peña desconoce totalmente y por eso la justísima consigna fue el Estado. Yo no podría decir quién es peor, son dos modalidades de lo mismo. O sea, a mí me parece que son dos modos de un Estado que se ha transformado, o sea, no podemos pensar el Estado mexicano del año 68 con el Estado mexicano en el 2014, pero son igual de imperdonables ambos. Ahora, con respecto a lo que dice Laura, yo justamente estaría de acuerdo con el padre de Ayotzinapa. Yo creo que Peña tiene que ser condenado, o sea que hay una responsabilidad personal además de la institucional. O sea, me parece que el hecho de que nosotros reconozcamos que hay unas responsabilidades que son institucionales, que hay unas cosas que son estructurales, no salvan la responsabilidad de los sujetos. Y me parece que eso es importantísimo. Así como yo digo, ser víctima no te salva de las responsabilidades que tienes. Lo mismo, ser parte del aparato no diluye la responsabilidad en el aparato. La responsabilidad está en muchos y hay distintas responsabilidades y no todos tienen la misma, pero sin duda que Peña tiene una responsabilidad extraordinaria, porque aunque él no haya ejecutado la desaparición, él hizo todo lo posible para impedir el esclarecimiento, para impedir que se identificara lo que había ocurrido. Él hizo todo lo posible y ahí hay una responsabilidad de la cual él tiene que responder, como su nombre lo indica. Entonces, yo por eso insisto, esto que he planteado sobre el perdón, sobre pedir perdón, sobre perdonar, que me parece que son actos sumamente importantes, no son de ninguna manera una forma de ocultar las responsabilidades jurídicas que existen y que como sociedad y como Estado se deben enfrentar. Sería todo. Bueno, muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor y creo que si seguimos caminando para entregar un documento robusto que pueda nutrir a la guía ética, que ya desde la sesión pasada nos quedó claro lo importante que era sacarla del ámbito privado hacia el público, a la ética. Muchísimas gracias a todos por estar acá todas las semanas. Muchísimas gracias a Pilar, en especial por todos los lugares de enunciación de los que nos hablaste y cómo nos iluminaste. Y bueno, nos vemos la próxima con Vania Pillonú y María Aide García Bravo. Vamos a hablar de los 2 puntos que siguen, que tienen que ver con, ni más ni menos, con la igualdad y con la verdad, la palabra y la confianza.
Entonces, bueno, nos vemos y seguimos con esta misma dinámica. Gracias a todas y a todas. Gracias. Un abrazo. Chao, 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 chao. Abrazo. Gracias.